los hombres que realmente van a llegar lejos son los hombres que lo pasan mal. Para entender esto tenemos que basarnos pues, en un principio biológico muy básico de nuestra especie, de nuestra fisiología, y es que nuestro cuerpo no quiere trabajar, nuestro cuerpo quiere ahorrar energía siempre. Pongámonos en un entorno prehistórico que es para lo que está diseñado nuestro cuerpo. Tendríamos que tener actividad para cazar, para buscar agua, para hacer refugios, pero para lo básico, para la supervivencia más básica. Hoy en día esa supervivencia pues ya la tenemos asegurada, por lo tanto nuestro cuerpo tiene el input de la prehistoria, el input biológico de querer ahorrar energía, pero sin embargo hoy necesitamos trabajar y no ahorrar esa energía. Tenemos comida generalmente, tenemos casa, tenemos pues las cosas básicas para sobrevivir siempre las tenemos. Entonces nuestro cuerpo quiere ahorrar esa energía y no le gusta trabajar, no le gusta hacer ese esfuerzo extra porque va básicamente en contra de nuestra biología. Y ahí entra pues un principio básico y una idea básica, y es que el hombre que llega lejos y el hombre que es trabajador es el hombre que se expone a pasarlo mal, el hombre que va en contra de su gusto, de su naturaleza, de su biología. En este sentido, tenemos que entender que el esfuerzo, el trabajo, siempre va a suponer un sufrimiento, siempre va a suponer un sacrificio para nosotros, porque como decimos, nuestro cuerpo no está preparado para ese tipo de actividad, está preparado para ahorrar energía en su día a día. Entonces, tenemos que ponernos en esta situación. La mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace en su día a día? Bueno, muchos desde jóvenes, pues lo que hacemos es ir al colegio, no hacer mucha cosa tampoco, ir al colegio porque nos mandan nuestros padres y ya está. Después pasamos al instituto y vamos así un poco qué tal. Hay algunos que sí, que estudian mucho, que empiezan a pillar disciplina en esa época, pero normalmente es porque ya tienen una presión de sus padres o una disciplina que le imponen sus padres. Generalmente, si tus padres no te imponen una gran disciplina para estudiar, pues no acabas desarrollando esa gran facilidad para la disciplina, para mantener tus hábitos, ¿no? Sino que o nunca la tienes o la tienes que buscar por ti mismo. Entonces vamos pasando y la mayoría de la gente pues empieza a trabajar y lo que hacen es quedarse con sus jornadas laborales normales de 8 horas y poco más. Si pueden hacer algo más, pues a lo mejor es hacer algo de deporte y tal. Y tenemos que entender que eso es lo que hace la persona promedio. Y la persona promedio ya entra en un momento de sufrimiento, en un momento de incomodidad, haciendo esas 8 horas de trabajo. Sin embargo, todos pueden hacer eso, todo el mundo hace eso. Entonces, ¿qué valor extra aporta eso? Ninguno. Otro concepto que tenemos que entender es que para destacar, para conseguir más dinero, para conseguir más reconocimiento, más estatus, lo que sea, tenemos que tener algo que los demás no tengan. Tenemos que tener un valor extra que no tenga el promedio. Por ejemplo, ¿por qué un buen físico se valora, se le da estatus, se admira? Pues porque la mayoría de la gente no lo tiene. Mucha gente te dice que tendría un buen físico si no fuese tan difícil conseguirlo y bla 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 y que es mucho sacrificio. Entonces, es que precisamente por eso es que es valioso tener un buen físico. Si fuese fácil, todo el mundo lo tendría. ¿Qué sentido tendría un buen físico, un físico fuerte, si al final todo el mundo lo tiene? No tiene ningún valor, eso no aporta ningún valor extra. El valor extra que tiene un buen físico, el valor que tiene, el estatus que da, es porque la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces te hace una diferenciación para bien, te pone por encima de los demás, de la mayoría de personas en ese sentido. Y económicamente, a nivel de trabajo, es lo mismo. Si tú no aportas ningún valor extra, no vas a tener más dinero, no vas a tener más reconocimiento, no vas a tener más estatus en tu trabajo. Pongámonos que tú trabajas tus 8 horas, que tienes tu trabajo normal. Verás que incluso hay una diferencia de estatus y una diferencia de reconocimiento entre la persona que va e intenta pasar las 8 horas así, pues disimuladamente, sin hacer mucho, y la persona que va y está en las 8 horas esforzándose y haciendo tareas y haciendo un montón de cosas. Yo en mi trabajo lo veo, hay gente que pasa, pues, que no hace mucha cosa, que más o menos que vaya pasando las horas y ya, y ir saliendo al paso y que vayan pasando las horas. Y tengo otros compañeros que trabajan muchísimo durante el día, que hacen cosas que ni siquiera son obligatorias, que hacen cosas que las hacen porque ellos quieren, porque quieren aportar, porque les gusta trabajar, porque se esfuerzan. Y sin embargo, esos son más respetados a nivel de trabajo, siempre. Y tenemos que entender, pues eso, que eso viene por un valor extra que ellos están dando con respecto a los otros compañeros. Pero es que el valor extra, cuanto más grandes queramos ser, cuanto más exitosos queramos ser, cuanto más lejos queramos llegar, mayor va a tener que ser. Claro, podemos tener un valor extra en nuestro trabajo, de lo que sea, de camarero, de oficinista, de lo que sea. Pero si simplemente tienes un valor extra en comparación a tus compañeros, pues bueno, quizás en cierto momento puedas tener un pequeño ascenso de camarero encargado, quizás puedas tener algún aumento, quizás puedas tener, bueno, ciertos beneficios a largo plazo con el desarrollo, con el paso del tiempo. Pero realmente, si tú lo que quieres es tener un
valor muy por encima de los demás, vas a tener que dar muchísimo más aún, porque puede ser que en tu trabajo haya gente que trabaja menos que tú, pero ahí afuera siempre va a haber gente que trabaja muchísimo más de lo que trabajas tú. Por lo tanto, no te conformes con trabajar tus 8 horas y hacer el trabajo bien. Porque después hay otra gente que trabaja esas 8 horas, que después va a trabajar a otro lado, empieza un negocio, que después se entrenan, que después hay gente que hace un montón de cosas, que se pasa 16 horas al día montando un negocio, trabajando para su empresa. Tú tienes que aportar ese valor extra. Es cierto, y hay que matizar, que siempre va a haber pues ideas que funcionen mejor que otras. Al final siempre hay ideas que pues entran mejor en un mercado, que están mejor organizadas, que están mejor realizadas. Eso es cierto. Si tu idea es una puta mierda, pongámonos en el ejemplo, ¿no? De que montes un negocio y tu idea es una mierda, que es totalmente irrentable, que no va a ser rentable en ningún momento y tal, pues por muchas horas que le pongas va a ser un fracaso. Pero generalmente todas las ideas más o menos que tengamos organizadas, que tengamos pensadas, pueden ser realmente rentables y lo que va a marcar la diferencia es cuánto pulimos esa idea. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a aprender? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a organizarla? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a mejorarla? Todo eso es lo que va a marcar la diferencia de los proyectos que van a llegar lejos y de los proyectos que no. Hay gente que tiene ventajas, por ejemplo, yo que sé, si una persona nace y hereda un patrimonio de 100 millones de dólares, pues tiene cierta ventaja, que obviamente comparado con una persona que tiene que empezar pues trabajando de camarero, porque el otro ya ha recorrido la mitad del camino simplemente por nacer. Pero no pasa nada, eso es una ventaja, es cuestión de la vida. Al final, esos 100 millones de dólares quizás los haya producido su padre, o si no, su abuelo. Al final todo sale de algún lado, no aparece de la nada, no cae de repente. Incluso hijos de las familias más ricas de Estados Unidos, como Rockefeller, como este tipo de familias, al final siempre hubo uno que fue el primero en producir todo y fue el que realmente se ganó todo ese patrimonio. Entonces, nada, tenemos que entender eso, que siempre vamos a tener que aportar más valor extra para conseguir pues más méritos, más dinero, más estatus, lo que sea. Y todo eso se consigue con sufrimiento. Así que por favor, tienes que dejar de evitar el sufrimiento, tienes que dejar de evitar pasarlo mal, tienes que dejar de evitar la incomodidad. Todo eso es lo que te va a hacer crecer. Si te pones a pensar todas esas situaciones que hemos puesto hasta ahora, el trabajo, el entrenamiento, el dar más, el aportar el valor extra, todo requiere trabajo. Y como hemos dicho al principio, el trabajo extra, el que no es simplemente para sobrevivir, va en contra de nuestra naturaleza, que lo que quiere es ahorrar energía. Por lo tanto, te va a costar, le vas a pasar mal, no te va a apetecer, pero tienes que hacerlo igual. Y como te digo, con el ejemplo del físico, un físico es valioso porque un buen físico es valioso porque muy poca gente lo tiene, por eso tiene un valor extra con respecto a los demás. Pues una persona que trabaja mucho, una persona que es muy dura, que se sacrifica, que puede tolerar la incomodidad, que no para de trabajar, tiene mucho valor porque la mayoría no hacen eso. Y la mayoría no lo hace porque es difícil. Por lo tanto, sí, va a ser difícil, pero si quieres llegar a eso, vas a tener que hacerlo y punto. Si no, lo que hagas no va a tener el mismo valor. Las cosas que tienen valor es porque muy poca gente es capaz de conseguirlas. ¿Y porque muy poca gente es capaz de conseguirlas? Porque son difíciles. Si algo es fácil, mucha gente lo va a conseguir. ¿Verdad que mucha gente se saca el carnet? Pero muy poca gente se saca para la licencia para piloto de avión, porque uno es mucho más complicado que el otro. Nos entendemos. Entonces tenemos que entender eso, el sufrimiento es básico, la incomodidad es básica y hay que tolerarlo y trabajar y pensar solo en progresar, en progresar, en progresar y aportar más tiempo. Obviamente siempre tenemos que tener un momento de desconexión, tenemos que dormir, tenemos que quizás relacionarnos con lo que sea, un amigo, una pareja, pero esto de vez en cuando. Tenemos que saber gestionar nuestro trabajo y el supuesto equilibrio que se vende hoy en día no es equilibrio. El equilibrio no es trabajar 8 horas, salir de fiesta, ir a andar en bici, ir a tomar algo con un amigo, después al día siguiente volver a trabajar otra vez. Eso no es equilibrio. El equilibrio es trabajar, 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 trabajar hasta el punto en el que aportes un valor extra muy grande y muy diferencial con los demás. Y el resto del tiempo quizás te puedas permitir un poco desconectar, pero por tu propia salud mental y para tu propio rendimiento, porque a veces, si no desconectamos, no vamos a rendir igual. Al final, si yo estoy 24 horas entrenando sin parar, no voy a mejorar porque me voy a fatigar, mi cuerpo no se va a recuperar, es importante descansar, pero también hay que darle muy duro, mucho más duro de lo que la mayoría de la gente le da hoy en día, porque la mayoría de la gente es muy vaga y simplemente intenta sobrevivir y salir al paso. Hay que darle mucho más duro de lo que la mayoría de la gente cree, hay que descansar mucho menos de lo que la mayoría de la gente cree y hay que trabajar muchísimo más. Así que sin más, dejo este mensaje por aquí, ponte a trabajar, ponte a sufrir, métete en la incomodidad y no tengas miedo a pasarlo mal. Un hombre no puede tener miedo a pasarlo mal. En el futuro te pueden pasar cosas
horribles. Quizás llegue una crisis y pierdas tu casa, quizás entre tu país entre en guerra, lo que sea. Puede pasar un montón de cosas. Se muera tu padre y tienes que llevar tú después el mando de la casa. Un montón de cosas horribles que te pueden pasar. Así que prepárate ahora porque esas cosas 100% te van a llegar, 100% te van a llegar desgracias, 100% te van a llegar problemas. Y para cuando lleguen es mejor estar preparado que no estarlo. La famosa frase, ¿no? Que es muy famosa ahora, pero la mayoría de la gente la dice ya por moda. Prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Así que por favor, no seas el jardinero en la guerra, sé el guerrero en un jardín. Así que sin más, nos vemos en la próxima y muchas gracias por verme. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.